Buenas, ¿cómo va? Estamos acá nuevamente en este jueves catárquico, como siempre, para pensar un poquito la realidad y todo esto que estuvimos charlando durante todo este rato. Y como siempre acá con Sheila para poder Hola. despuntar el vicio del debate y de pensar cosas diferentes desde otras ópticas. Y obviamente tenemos una semana que, nada, no da respiro, ¿no? Porque nosotros Explotada. siempre, antes de ver qué vamos a decir, como decimos, no, bueno, tranqui, seguro que esta semana no pasa nada No. y vamos a algún tema más por ahí reflexivo, filosófico, pero no. No hubo tal tiempo para seguir leyendo el libro que Pero no. estábamos La, leyendo. la realidad supera ampliamente la ficción y estamos permanentemente teniendo que por ahí darle nuevas ópticas o opiniones sobre esta realidad que nos trae. Y esta semana, obviamente, como ya estuvieron recién hablando Mati y Bochita, nada, es una semana de plata, ¿no? De que parece que al gobierno nacional las cuentas no le cierran y algo hay que hacer. Y Necesita ahí el plata. primero que cayó en la volteada, ¿quién fue? Y el primero fue Kichi. ¿No? El amigo Kicillof. El Kicillof. amigo Ahí Kicillof. la provincia de Buenos Aires, ¿no? Un poquito, Podemos como decir decían. que Milei ha domado a Kicillof. Claro, porque ahí Podemos me decir. parece que como, a ver, me parece que tiene que ver un poco como lo explicaban los chicos recién, lo del gas licuado, pero que por ahí hay un dato ahí con lo del RIGI que no debe ser menor a la hora de la toma de decisiones. No, por supuesto que no, porque ¿qué pasó? Cuando estaban ahí discutiendo dónde ponían esta planta de gas licuado, si en Río Negro, o si en Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, uno de los requisitos que pedían las empresas, que pedía YPF, era, bueno, que adhieran al RIGI. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la primer provincia en Argentina que adhiría al RIGI? Chan, chan, Río Negro. Bueno, Obvio. Y aparte, o sea, tiene que ver con eso, ¿no? Más que nada, no solamente con la cuestión obviamente política por ahí que tiene que con respecto a la provincia de Buenos Aires, sino que me parece ese dato fundamental, que están en una provincia donde ya la legislatura provincial adhirió al RIGI. Bueno, ya explicamos un montón ese acá régimen a varios las jueves. grandes inversiones, lo recuerdo por las dudas. Régimen a las grandes inversiones de más de 200 millones de dólares. Que le daba un montón de excepciones, que le devuelve el impuesto a las ganancias, que le permite tener descontar esas inversiones que hagan en el armado de la compañía. Entonces, también ahí hay una discusión de, bueno, como había un debate todavía acerca del RIGI, que la provincia de Buenos Aires por ahí armaba su propia ley. No le gustó mucho, no le gustó mucho al Prezi y nada, a las empresas tampoco, le dijeron chupala. Claro, tuvieron un Básicamente. poco ahí Sí. de decir, las inversiones van a ir a donde más rápido puedan hacerse de los dividendos y sacar el capital, Sí, básicamente, ¿no? a mí esto que hablábamos recién, que por ahí es lo que sí me preocupa y lo recuerdo, es que el RIGI en ningún momento hablaba de una prioridad al autoabastecimiento interno. Y la realidad es que justamente para poner una planta que sale 30.000 millones de dólares, sale poner la planta, que es muchísima guita, obviamente tienen que llamar a inversiones de afuera. ¿Cuál es la forma de llamar inversiones de afuera? Prometerles que por día van a sacar en 80 millones en metros cúbicos de gas licuado. Y ya solo en Argentina, en invierno, necesitamos en 150 millones No, sí, de metros cúbicos de en metros realidad cúbicos. sería. Y ahí, nada, ¿Dije metros claramente, cuadrados? sí, metros cuadrados. Ah, Pero perdón, son quería metros decir metros cúbicos de gas cúbicos. que en realidad, para decirlo en criollo y que nos entendamos, es que básicamente lo que nosotros necesitamos para autoabastecer a nuestro país en lo que tiene que ver con los hogares y con la producción industrial, o sea, que todos usamos gas, necesitamos el doble de lo que el gobierno le garantizó a las empresas que iban a poder extraer, con lo cual vamos a ver, ¿no?, ¿Qué cuál es pasa? el futuro de todo esto y de cómo por ahí el invierno que viene tenemos algún problemita De de abastecimiento interno abastecimiento de de gas, gas, ¿no? sí. Digamos, o sea, en función de cuando se largue la planta, la prioridad lo va a tener obviamente la exportación, y ahí no solo va a haber un problema con el abastecimiento, sino que esperemos que no, pero me gusta que ahora todo queda grabado.
veremos qué pasa con el precio, porque la discusión en base a ese autoabastecimiento se va a dar en función del precio. O sea, si hay un aumento del gas licuado en la exportación, Sí, si hay mayor el demanda, obvio. precio que vamos a tener que pagar todos nosotros Va a seguramente puede aumentar. Entonces, veremos cómo el RIGI nos para en el futuro, digamos. Pero ahí ya hubo una primera discusión que tenía que ver con la entrada de dólares y la incorporación de capital, ¿no? Bueno, atrás de esa discusión entre la provincia de Buenos Aires, Río Negro, el gobierno nacional obviamente necesitaba tomar este ingreso de dólares en la inversión para empezar a equilibrar sus cuentas. Lo otro que le pasa es que, como se decía, que ellos usan todo el tiempo nuestro amigo Caputo, el Caputo, Nicky, que es como una casa, ellos no quieren gastar más de lo que entra. Entonces tienen un gran problema. ¿Quién fue el otro guadañazo? Y el otro guadanacio fue Jorge Macri. La ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires, ¿no? siempre. Estamos Basta, ahí. ya basta. Con un tema de la coparticipación. Esta idea de cómo se distribuyen los ingresos en el país, digamos, ¿no? Entonces, empecemos primero viendo qué es la coparticipación. La coparticipación es eso, es plata de nuestros impuestos, sobre todo del IVA, el impuesto a las ganancias que pagamos todos, que lo que hace esa plata se recauda, mitad va para el Estado Nacional y la otra mitad se reparte al resto de las provincias. Ok, ¿y se reparte en función de qué? Se reparte... No hay un criterio en realidad establecido, la verdad, no hay un criterio... Pero hay una ley. Hay una ley, sí. Hay una ley que es de 1988. O sea, citémonos. Vuelta de la democracia, primer gobierno democrático después de muchísimos años. Una de las primeras cosas que se hacen del 83 en adelante es, bueno, ponerse de acuerdo entre todas las provincias con la ley de coparticipación. Es eso, es un acuerdo entre las provincias. O sea, no es que hay un... No hay un criterio, no hay un acuerdo. Claro, no hay un criterio así que digamos rígido, que podamos ver, no, matemático, no. La verdad que no lo hay. De hecho, no lo hay porque la ciudad de Buenos Aires, si bien compone un 25% de estos ingresos de coparticipación... O sea, la ciudad le da 25% del total de la torta. Claro, el total de la torta que se divide. ¿Y hoy cuánto vuelve a la ciudad de todo eso? Hoy a la ciudad de todo eso hay un conflicto que ahora lo podemos explicar. Pero la hoy ciudad vuelve reclama el 1.4. De hecho, es el distrito que menos recibe de todas las provincias, si bien es el distrito que más aporta. Y con mayor cantidad de habitantes. Y con mayor cantidad de habitantes, por supuesto. Esto como dato a saber. Pero ¿qué pasó en el 88 cuando estaban discutiéndose qué se quedaban? ¿Por qué la ciudad de Buenos Aires en el 88 no dijo, hey, me tenés que dar más? Y en ese momento, la ciudad de Buenos Aires no era una ciudad autónoma, era un municipio más que dependía del Estado Nacional. Claro, o sea, básicamente entonces, la ciudad no reclamó en el 88 un mayor porcentaje porque no estuvo en esa discusión. No está. De hecho, en la ley está aceptada y también está aceptada Tierra del Fuego. Pero lo curioso de todo esto es que hoy Tierra del Fuego es la provincia que más recibe ingresos por coparticipación. Digo, uno podría pensar, bueno, estaba en la misma situación que Cava en aquel momento, bueno, está medio en la misma. Y no sucede eso con Tierra del Fuego. Claramente es un tema con la ciudad de Buenos Aires. Obviamente esto genera un montón de disputas, porque obviamente la ciudad al día de hoy le reclama ingresos coparticipativos. ¿Qué pasó? Fue una discusión muy profunda. Que viene hace años igual. Hace años, claro, ¿no? Obviamente la ciudad de Buenos Aires, bueno, les recuerdo, para los que no lo saben, es una ciudad autónoma a partir del 94, ¿no? Digamos, de la sanción de su constitución a partir del 95. Y ahí, en la sanción de la reforma constitucional a nivel nacional y después de la sanción de la constitución de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad pasa a ser una ciudad. ¿Entendés? Una provincia más. Entonces ahí empieza un poco a discutirse qué porcentaje se tiene que quedar la ciudad de esta torta grande. Ahora, ¿a quién le saca la ciudad esa plata? La ciudad a partir de Nación. La nación, exacto. No al resto de las provincias. El porcentaje del resto de las provincias sigue estando en la ley y no se toca. Es el mismo que venían recibiendo siempre. Claro, ciudad se lo saca nación. De hecho, en 1998, la ciudad autónoma de Buenos Aires
se suma a esta O coparticipación sea, a partir, se adhiere a la ley diciendo, Exacto. bueno, repartámosla de esta manera. Claro, lo que pasa es que como vos decís, la otra torta ya estaba dividida, entonces a la ciudad de Buenos Aires la plata que le entra, dijimos que se dividía en dos mitades. Una parte que se queda nación y otra parte que se reparte en las provincias. Bueno, a la ciudad de Buenos Aires, al esto ya está repartido y ninguna provincia va a querer tocar sus ingresos, le entra del Estado Nacional. O sea, le saca el Estado Nacional. Entonces, Exacto. ahora entendemos por qué. Un poquito, ¿no? Más claro, cuando, y después hay una discusión ahí, que cuando Macri fue presidente, obviamente por decreto y por las facultades que tenía, aumentó el proceso el porcentaje de la torta de nación, lo que le daba a la ciudad, lo aumentó y lo llevó A 3.75. a 3.75. Después lo baja un poquito, porque dije, bueno, Después lo baja a 3.5. a 3.5. Hoy la ciudad está reclamando el 2,9, Así es. ¿no? Pero, ¿qué hizo Alberto cuando llega a la presidencia? Lo baja a 1,4. Exacto. Lo baja a 1,4, la reta permanentemente reclamando que obviamente la autonomía de la ciudad se vinculaba con eso. ¿Y por qué hay ese reclamo de aumento también? Porque mientras le pasaban el 1,4 en el 2003, en tiempos anteriores, la ciudad, por ejemplo, no contaba entre sus facultades a la policía. También es verdad. La policía es una función que se le pasó a la ciudad de Buenos Aires años después. Entonces la ciudad que le dice, ya no está más la policía federal, ahora está la policía de la ciudad. Esto lo vamos a ir atando para que entendamos con lo que viene ahora de los colectivos. Nosotros no nos hacíamos cargo de la policía, porque la policía le pagaba los sueldos, todo, el gobierno nacional, porque era la policía federal. La policía federal se retira de la ciudad, porque la ciudad tiene que tener su policía, porque es como una provincia, Claro. y le empieza a pagar los sueldos la ciudad a los policías. Entonces, ¿qué le dice la ciudad? Bueno, me pasaste las funciones de la seguridad, Gírame más plata. me tenés que pasar la plata que vos gastabas en pagarle a esos policías, que no le vas a pagar más, ahora la tengo que poner yo, digamos, y sale de los mismos impuestos que nosotros ponemos. Sí, y no porque nos hayamos encaprichado, de hecho la Constitución No, dice es por lo si que vos- plantean ambas constituciones, tanto de nación como ciudad. Claro, si vos trasladás una facultad, le tenés que dar el dinero necesario para que pueda suplir esa nueva responsabilidad que Pues se tiene. la hacía el Estado, o sea, era algo que erogaba el Estado Nacional y ahora no. Bueno, entonces, claramente, ahí con Larreta hubo una discusión muy fuerte y Larreta le exigía a Alberto que lo dé. Cuando llega ahora la nueva gestión, bueno, ¿qué le dicen? Bueno, me tenés que dar lo que me corresponde, digamos, porque obviamente como se dio el traspaso de la policía y de otras facultades, Larreta fue a la Corte Suprema de Justicia y le dijo, señores jueces, la nación me está robando. Básicamente en criollo, ¿no? Porque se está quedando con plata que me corresponde. Sí. ¿Qué le dijo la Corte Suprema? La Corte Suprema falló a favor. Señor de- Larreta, usted tiene razón. Le Sí. están robando. Y de hecho fue ahí como un promedio que hicieron y la Corte Suprema dijo, bueno, provisoriamente, hasta que no hagan una nueva ley, Le tienen que dar el 2.9. 2.9. Entonces, señores, le tenían que dar 2.9. ¿Qué pasó? Albertiteri, Albertín Violentín, como le queramos decir, después Alverso, obviamente nunca pasó, nunca hizo caso al fallo de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, el nuevo presidente, supuestamente, republicano, que iba a cumplir con todo lo de la ley, porque las libertades, porque esto. No, tampoco. Hubo ahí un acuerdo entre Caputo y Jorge Macri, medio de palabra, ¿viste? Ok. Nada, Caputo lo terminó recagando, ¿no? Claramente nos terminó recagando en la ciudad. Ahí, Produ, poneme a que se vea ahí Sheila que estaba contando. Ahí. Muy bien. Ah. Dale, ahí, Sheila. ¿Cómo es? O sea, hubo un acuerdo de palabrín. Un acuerdo de palabrín y Caputo lo cagó a Jorge Macri, a la ciudad, básicamente. Y bueno, nada, ahora estamos en esta y es como, bueno, también hay muchas especulaciones, porque como Jorge Macri no sabe si va a jugar con la Libertad Avanza, por las dudas no vamos a molestarlos tanto. O sea, por un tema político ahora, estamos todos los porteños nuevamente con En el que no medio. sabemos qué va a pasar con nosotros, básicamente con el tema de si vamos a poder tener más recursos. Entendamos que estos recursos tienen que ver justamente, como decía recién, por ahí con pagar la seguridad, con pagar los servicios, con pagar estas cosas. Desarrollo Con lo cual, urbanístico, un montón de cosas, digo, que hacen a la calidad de vida de los vecinos.
como la billulla, como decía nuestro querido Santi en el video, la billulla La Plata, efectivamente para que podamos generar más y mejores servicios en la ciudad de Buenos Aires. Así que me parece que como mensaje, señor jefe de gobierno, más allá de sus intereses políticos, póngase los pantalones, defienda los intereses de los porteños y empecemos a exigirle al gobierno nacional que para que le den las cuentas y para que pueda cerrarle las cuestiones fiscales, no es en detrimento de todos los porteños, sino construyendo una mejor gestión y dándole a los porteños lo que le corresponde. Y en ese marco nos sacaron los subsidios. Ya basta de sacarnos cosas. Sí, el ministro de Transporte de Nación dijo que se le iban a sacar el subsidio a las 31 líneas de colectivos que son propias de la ciudad, es decir, que transitan solamente la ciudad. Dentro de ellas está el 26. El 132 es la misma. Y el 132 es el que me tomo siempre para venir acá, así que por ahí nada, tenga dificultades. Ahí como ese, ¿cuánto sería el valor del boleto si le sacamos los subsidios? Al día de hoy, porque paren, el lunes, esto va a salir jueves, hoy es jueves, bueno, el lunes va a haber un aumento del boleto. Hoy el mínimo está a 2.70, el mínimo a partir de este lunes 12 de agosto va a estar 3.70. Hecha esta aclaración, si se sacase el subsidio a los colectivos de la ciudad... Hoy jueves. Hoy jueves que sale 2.70 el bondi, sacan el subsidio, el boleto mínimo saldría 1.300 mangos. Bien, tranqui. El mínimo, que son 2 kilómetros. Sí, hacemos 10 cuadras y te zarparon. 1.300, sí, no sé, por ahí me convenga tomarme... Vamos a hacer todo fitness en la ciudad de Buenos Aires. Sí, la bici, de nuevo con la bici, vamos como en pandemia, viste que estábamos full bici. Pero bueno, y en ese marco digo... Pero acá hay un paralelismo, para dejarlo también, es en esto de vuelta. Esa plata, el gobierno nacional la usaba. Las líneas de colectivo son gestionadas por la Secretaría de Transporte de la Nación. La ciudad no tiene incumbencia en ese sentido. Con lo cual, son un servicio que brindaba Nación en el marco de las provincias. Ahora, ok, ¿no vas a hacerte más cargo de eso? Bueno, dame la plata. ¿No? Ya dame la coparticipación. O sea, sí. Ya de todos los puntos de vista. Sí, de hecho también lo que iban a sacar es, vieron que vos ahora si combinabas más de un bondi o transporte público, como que o sea, te iban descontando. No, el descuento no es que lo van a sacar, va a seguir vigente, solo si sube. Sí, pero no lo van a financiar. Bien, pero está bien porque van a sacar el subsidio. Claro. Con lo cual no solo te va a ser más caro las 33 líneas de colectivos puntuales de la ciudad, sino que también cuando vos tomes alguna línea vengas de la provincia y tomes esa línea que es de la ciudad, tampoco vas a tener el descuento. No, claro, no, si combinás 2 bondis, nada, vas a pagar el doble. El doble, claro, básicamente. Bueno, muy bien. Un montón. Argentina. Bueno, nada, ¿no? Un poco, ¿no? Esto de que cierran las cuentas, que no cierran, que los intereses hacen que hablemos o no hablemos, que lo pongamos en agenda. Me parece que ahí claramente el nuevo PRO, como pasó la semana pasada, tiene un debate que dar. Pero bueno, nada, quedarán temas pendientes para la semana que viene. Hay un montón de temas. Podríamos hablar también de lo de Moreno. Hagamos un spoiler, así un poquito de... Vendeme el programa del lunes de Conchudas. El lunes. Bueno, no sé si están al tanto de lo que pasó con el expresidente Alberto Fernández. Su expareja, Fabiola Yáñez, lo denunció por violencia de género. Y todo esto generó una situación, obviamente, no solo porque nos solidarizamos con ella y porque repudiamos la violencia de género, sino porque también el cinismo, ¿no?, de Alberto Fernández, quien decía ser el primer feminista y combatir el patriarcado. Nos habla, ¿no?, como... Sí. Fuerte, un montón. Así que el lunes en Conchudas vamos a estar también hablando, reflexionando. Lo van a estar analizando completamente de todas las aristas. Sí, obvio. Tenemos opiniones en común, analizamos cosas también de perspectivas diferentes, nada, vean lo que... Perfecto. Y ahora, antes de que cierre el programa, va a haber un descargo que tiene algo que ver con nuestro amigo el Lobito de Mar del Plata, porque me parece que hubo un plagio. Ahí las grandes cadenas nos están observando y ya empiezan a copiarse de estas iniciativas, así que veremos. Hay un descargo ahora antes de que cierre el programa, así que nos vemos el jueves que viene. Adiós.